Imagina una fruta que no solo deslumbra con sus colores vibrantes, sino que además guarda un secreto tan profundo que podría transformar tu forma de entender el mundo espiritual. La fruta del dragón, conocida por su apariencia exótica y su sabor dulce, ha fascinado a culturas durante siglos. Pero, ¿y si esta fruta, tan peculiar y enigmática, tuviera un significado espiritual oculto que conecta directamente con el propósito divino? Podría ser que esta creación de Dios, muchas veces pasada por alto, tenga un propósito mucho mayor de lo que imaginamos. En este video, exploraremos una verdad que pocos se han atrevido a considerar. A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado elementos de la creación para transmitir mensajes espirituales profundos. Desde el aceite hasta el pan, pasando por el vino y la miel, cada uno de estos elementos físicos tiene un significado simbólico que apunta a realidades espirituales más grandes. Entonces, ¿por qué no considerar que la fruta del dragón podría tener un propósito igualmente significativo en el diseño divino? La Biblia nos enseña que todo lo creado por Dios tiene un propósito. Génesis nos recuerda que en el principio, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, incluyendo cada planta y cada fruto que crece en la tierra. La fruta del dragón, con su exterior llamativo y su interior delicado, parece gritar diseño intencional. Su forma única y sus colores intensos podrían representar la belleza y el poder del Creador que la diseñó. Es posible que esta fruta no sea solo un alimento, sino también un recordatorio espiritual de la creatividad y el amor infinito de Dios. Hoy descubriremos cómo este fruto puede ir más allá de lo que vemos a simple vista. Reflexionaremos sobre cómo lo físico y lo espiritual están conectados en los planes de Dios. Su apariencia, cubierta de escamas que recuerdan al fuego, y su interior suave y nutritivo, nos invitan a pensar en la transformación y la renovación que solo Dios puede ofrecer. ¿Qué simbolismo podría tener esta fruta en nuestras vidas? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de su creación? Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este video. Juntos exploraremos historias fascinantes, descubriremos conexiones con la Biblia y analizaremos cómo esta fruta ha sido percibida a lo largo de la historia en diferentes culturas. Te aseguro que cada detalle que aprenderemos te sorprenderá y te hará reflexionar. Lo que hoy parece solo un fruto más, al terminar este viaje, podría convertirse en un símbolo poderoso de la obra divina en tu vida. No se trata de supersticiones, ni de elevar la creación por encima del Creador. Este video tiene como objetivo ayudarte a ver la grandeza de Dios reflejada en los detalles de su creación. Tal vez al terminar, no solo mires la fruta del dragón con otros ojos, sino que también encuentres nuevas formas de conectarte espiritualmente con Dios a través de lo que Él ha hecho. Prepárate para descubrir la verdad oculta de esta fruta y cómo puede inspirar tu fe de una manera que nunca antes imaginaste. Acompáñanos en esta aventura, porque lo que aprenderás hoy tiene el potencial de transformar tu perspectiva y profundizar tu relación con Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, estableciendo un diseño perfecto que refleja su poder, amor y creatividad. Dentro de esa creación, las plantas y los frutos jugaron un papel fundamental, no solo como sustento para la humanidad, sino también como símbolos de su intención divina. En Génesis leemos que Dios dijo: «Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, cuya semilla esté en él, sobre la tierra». Y así fue. Este acto de creación no solo dotó al mundo de alimentos, sino que también dejó en claro que cada elemento de la naturaleza tenía un propósito específico, diseñado por las manos del Creador. En la Biblia, los frutos no son meros alimentos, sino también portadores de mensajes espirituales.
El primer fruto mencionado está en el jardín del Edén. Aunque no se especifica su tipo, este fruto simboliza la elección humana y las consecuencias de la desobediencia. Desde ese momento, los frutos adquirieron un significado que trasciende lo físico. Por ejemplo, la higuera representa abundancia y juicio, mientras que el olivo simboliza paz y unción. La vid, por otro lado, refleja la conexión íntima entre Dios y su pueblo. Cada fruto mencionado en las Escrituras tiene un lugar en el plan divino, y aunque la fruta del dragón no aparece explícitamente, su existencia dentro de la creación de Dios nos invita a reflexionar sobre su posible significado espiritual. Dios no solo creó los frutos para alimentar a su creación, sino también para reflejar su gloria. En el Salmo 104, el salmista proclama que Dios hace crecer la hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre, sacando alimento de la tierra. Este pasaje no solo habla de la provisión divina, sino también del cuidado detallado que Dios tiene por todo lo que ha creado. Cada fruto, cada árbol y cada planta están interconectados en un diseño que apunta al Creador. La fruta del dragón, con su exterior vibrante y su interior delicado, es un ejemplo de cómo Dios combina belleza y funcionalidad en su obra. En las Escrituras, también encontramos que los frutos están ligados a pactos y actos de adoración. En el Antiguo Testamento, los israelitas eran llamados a presentar los primeros frutos de su cosecha como ofrenda al Señor, reconociendo que toda provisión venía de Él. Estos actos no eran simples rituales agrícolas, eran expresiones de gratitud y reverencia. La fruta del dragón, aunque no es mencionada en estos relatos, nos recuerda que cada fruto de la creación puede ser una oportunidad para honrar a Dios y reconocer su bondad. El diseño único de la fruta del dragón nos invita a reflexionar sobre la creatividad infinita de Dios. Sus colores intensos y su forma peculiar parecen hablar de un propósito más allá de lo ordinario. En su exterior, la fruta parece reflejar llamas, un símbolo que a menudo se asocia en la Biblia con la presencia y el poder de Dios. Por dentro, su pulpa suave y nutritiva recuerda la gracia divina que nos sustenta. Este contraste entre lo externo y lo interno nos invita a considerar cómo lo físico puede reflejar realidades espirituales más profundas. La conexión entre lo físico y lo espiritual es un tema recurrente en la Biblia. En el libro de Gálatas, Pablo habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos no son solo ideales a seguir, sino evidencias de una vida transformada por Dios. Así como un árbol sano produce buen fruto, un creyente conectado al Señor manifiesta estas cualidades espirituales. La relación entre un árbol y sus frutos sirve como una poderosa metáfora de nuestra vida espiritual, mostrando cómo lo visible refleja lo invisible. Jesús también utilizó frutos y elementos naturales para enseñar verdades espirituales. En una de sus parábolas, compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, destacando cómo algo pequeño puede crecer y tener un gran impacto. En otra enseñanza, habla de un árbol y sus frutos, diciendo que por sus frutos los conoceréis. Estas imágenes no solo son fáciles de entender, sino que también subrayan la importancia de vivir una vida que dé testimonio del carácter de Dios. Considerar la fruta del dragón desde esta perspectiva nos permite verla como más que un simple alimento. Su diseño único puede simbolizar la transformación y el cuidado de Dios. Al igual que el maná en el desierto o la vid, que Jesús usó como símbolo de su relación con los creyentes, la fruta del dragón puede recordarnos el amor y la provisión divina. Cada mordisco de esta fruta puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la abundancia de Dios y su deseo de bendecirnos. En el libro de Job, Dios desafía a Job a considerar la vastedad de su creación,
preguntándole quién dio fuerza al caballo o adornó con plumas al avestruz. Estas preguntas no solo destacan la sabiduría de Dios, sino también su autoridad sobre todo lo creado. La fruta del dragón, con sus características tan específicas, es otro ejemplo de cómo cada detalle en la naturaleza refleja la grandeza del Creador. Al observarla, somos llevados a un lugar de asombro y adoración, reconociendo que incluso lo más pequeño tiene un propósito en el diseño de Dios. La creación de Dios también nos enseña sobre la bondad intrínseca de todo lo que Él ha hecho. En Génesis, después de crear el mundo, Dios vio que todo era bueno. Esta declaración no solo afirma la perfección de su obra, sino también la intención detrás de cada elemento creado. Cada árbol, cada fruto y cada planta existen para cumplir un propósito, ya sea proporcionar alimento, ofrecer refugio o enseñar lecciones espirituales. La fruta del dragón, con su aspecto llamativo y su sabor dulce, es un recordatorio de la generosidad y el cuidado de Dios hacia su creación. A medida que reflexionamos sobre la fruta del dragón y su lugar en la creación, podemos comenzar a verla como una invitación a profundizar nuestra conexión con Dios. Todo lo que vemos en el mundo físico tiene sus raíces en lo espiritual. Cada semilla, cada árbol y cada fruto son expresiones tangibles del amor de Dios por nosotros. La fruta del dragón, aunque no se mencione directamente en la Biblia, es parte de esta gran narrativa de la creación que nos llama a maravillarnos, a agradecer y a buscar el propósito divino en todas las cosas. La historia y el uso cultural de la fruta del dragón, también conocida como pitaya, son tan fascinantes como su apariencia. Este fruto único tiene raíces profundas en diversas culturas, donde ha adquirido significados históricos, espirituales y prácticos a lo largo de los siglos. Su viaje desde regiones nativas hasta su popularidad global refleja cómo la naturaleza se entrelaza con las tradiciones humanas, las creencias espirituales y la vida cotidiana. La fruta del dragón tiene su origen en América Central y del Sur, donde fue cultivada por primera vez por las comunidades indígenas. Esta planta, perteneciente a la familia de los cactus, prospera en climas áridos y tropicales, lo que la convierte en un cultivo ideal para regiones con condiciones agrícolas desafiantes. Para las culturas indígenas de estas áreas, la fruta no solo era una fuente de alimento, sino también un símbolo de vitalidad y abundancia. Su aspecto vibrante y llamativo la convirtió en un fruto lleno de significado, utilizado en rituales y celebraciones como un recordatorio de la conexión entre la naturaleza y lo divino. En estas comunidades, la fruta del dragón era considerada un regalo de los dioses, un obsequio que proporcionaba sustento en medio de condiciones difíciles. Los colores intensos de su piel y el contraste con su pulpa, ya sea blanca o púrpura, despertaban admiración y reverencia. Más allá de ser un alimento, la fruta adquirió un simbolismo que representaba fertilidad, renovación y el equilibrio de la vida. También era muy valorada como producto de intercambio, contribuyendo al comercio entre las tribus y fomentando la unidad cultural. Con la llegada de los exploradores europeos al continente americano, la fruta del dragón comenzó su viaje hacia otros lugares del mundo. Los colonizadores españoles y portugueses quedaron fascinados con su apariencia exótica y la llevaron a nuevas tierras. Durante el siglo XVI, las semillas de la fruta del dragón fueron introducidas en el sudeste asiático, donde rápidamente se adaptó al clima y se integró profundamente en las culturas locales. Hoy en día, países como Vietnam, Tailandia y Filipinas se encuentran entre los mayores productores de esta fruta y su importancia cultural sigue siendo evidente. En el sudeste asiático, la fruta del dragón adquirió un significado simbólico y espiritual importante. En Vietnam,
se la conoce como Thang Long, que se traduce como dragón verde. Este nombre refleja tanto su apariencia, que recuerda las llamas y escamas de un dragón, como la reverencia cultural hacia estas criaturas míticas. En la mitología asiática, los dragones son símbolos de poder, prosperidad y protección. También se asocian con la lluvia, la fertilidad y el equilibrio de las fuerzas naturales, lo que encaja perfectamente con las características de la fruta. Como resultado, la fruta del dragón se convirtió en un símbolo de estas cualidades y encontró su lugar en el tejido espiritual y cultural de la región. Además de su simbolismo, la fruta del dragón ha sido utilizada en la medicina tradicional de varias culturas. En prácticas ancestrales, se creía que tenía propiedades refrescantes, lo que la hacía ideal para tratar la fiebre, la inflamación y otros males relacionados con el exceso de calor. Su alto contenido en nutrientes, incluyendo vitaminas, antioxidantes y fibra, la convirtió en un alimento valioso para promover la salud y la longevidad. Hoy en día, estas creencias tradicionales han sido respaldadas por estudios científicos que destacan los beneficios de la fruta del dragón para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y reducir la inflamación. La fruta del dragón también desempeña un papel importante en festividades y rituales culturales. En tradiciones chinas y vietnamitas, a menudo se incluye como ofrenda a deidades o antepasados durante celebraciones importantes. Su color brillante y forma singular la convierten en una opción popular para exhibiciones decorativas, simbolizando buena suerte, prosperidad y bendiciones para el futuro. En algunos rituales budistas, la fruta del dragón se utiliza como ofrenda durante oraciones y prácticas meditativas, reflejando su asociación simbólica con el equilibrio y la iluminación. El atractivo visual de la fruta del dragón también ha inspirado expresiones artísticas. Sus tonalidades vibrantes y su diseño intrincado se han replicado en textiles, pinturas y esculturas. En algunas culturas, la forma y los colores distintivos de la fruta se consideran un reflejo de la armonía y la creatividad inherentes a la naturaleza, sirviendo como un recordatorio de la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Más allá de su significado espiritual y cultural, la fruta del dragón ha fomentado conexiones sociales y la innovación culinaria. Su versatilidad como ingrediente y su sabor dulce y suave la han convertido en una pieza central de la cocina tradicional y moderna. En regiones tropicales se disfruta fresca, en jugos o como parte de batidos. Su apariencia vibrante también la hace ideal para postres y bebidas, donde su color y textura elevan la experiencia gastronómica. En años recientes, la fruta del dragón se ha convertido en un símbolo de un estilo de vida saludable, destacándose en tendencias de bienestar y mercados internacionales de alimentos. El impacto de la fruta del dragón también se extiende a la agricultura y la economía moderna. En muchas regiones, su cultivo proporciona una fuente sostenible de ingresos para los agricultores. Su capacidad para crecer en climas desafiantes la convierte en un cultivo importante en áreas afectadas por el cambio climático y la escasez de recursos. Además, su creciente popularidad en los mercados globales ha abierto nuevas oportunidades para el comercio internacional, conectando comunidades de diferentes continentes y promoviendo el crecimiento económico. Aunque la fruta del dragón se ha convertido en un producto global, no ha perdido sus raíces culturales. Las comunidades indígenas en América Central y del Sur todavía la cultivan utilizando métodos tradicionales, preservando su herencia y honrando el legado de sus antepasados. Del mismo modo, en el sudeste asiático, la fruta sigue siendo un símbolo de orgullo cultural, celebrada por su belleza y versatilidad. Reflexionar sobre la historia y el uso cultural de la fruta del dragón nos invita a verla como mucho más que un alimento exótico.
Es un testimonio de la conexión entre la humanidad y la naturaleza, un símbolo de resiliencia, creatividad y la belleza divina que se encuentra en el mundo que nos rodea. Desde sus orígenes en América hasta su integración en tradiciones asiáticas, la fruta del dragón nos recuerda cómo el intercambio cultural y el respeto mutuo pueden enriquecer nuestra comprensión del entorno natural y de nuestro lugar dentro de él. La historia de la fruta del dragón también resalta las lecciones espirituales que podemos aprender de la creación. Su apariencia vibrante y su interior nutritivo pueden servir como una metáfora del equilibrio entre la belleza externa y la sustancia interior. Su recorrido a través de continentes nos recuerda la importancia de compartir conocimiento, tradiciones y bendiciones. Al apreciar el significado cultural e histórico de la fruta del dragón, profundizamos nuestra conexión con el pasado, celebramos la diversidad de las experiencias humanas y reconocemos las formas en que la naturaleza continúa inspirándonos y sosteniéndonos. El simbolismo del dragón en la Biblia está profundamente relacionado con temas de poder, caos, rebelión y la victoria definitiva de la autoridad divina. Aunque en la percepción moderna el dragón es una criatura mitológica, en los textos bíblicos suele referirse a grandes serpientes o criaturas de inmensa fuerza y destrucción, empleadas como metáforas de fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Comprender cómo se utiliza esta imagen en las Escrituras nos lleva a profundizar en las lecciones espirituales sobre la naturaleza del mal, la soberanía de Dios y la esperanza de redención. En la Biblia, el dragón a menudo se asocia con el caos y las fuerzas que desafían el orden divino. Este simbolismo puede rastrearse hasta el relato de la creación en Génesis, donde se menciona el abismo o las aguas profundas como símbolos del caos primordial, antes de que Dios trajera orden a través de su palabra. Aunque el término dragón no aparece explícitamente en este pasaje, los textos posteriores construyen sobre esta idea, representando a los dragones o grandes serpientes como encarnaciones de fuerzas indomables y caóticas. Estas criaturas se convierten en símbolos de resistencia contra el poder creativo y sustentador de Dios. Una de las referencias más conocidas a una figura similar a un dragón se encuentra en el libro de Job. En este texto poético se describe a Leviatán, una criatura marina masiva y temible. Leviatán es presentado como un ser de inmenso poder, imposible de dominar por la humanidad y símbolo de caos y destrucción. En el discurso de Dios a Job, Leviatán aparece como un recordatorio de que incluso las fuerzas más aterradoras de la naturaleza están bajo el control absoluto de Dios. Este pasaje subraya que no importa cuán grande o amenazante parezca el caos, la autoridad de Dios es suprema e inquebrantable. En los Salmos, el dragón o la serpiente marina también se menciona como un enemigo derrotado. El Salmo 74 describe a Dios como el guerrero divino que aplasta las cabezas de Leviatán, simbolizando su victoria sobre las fuerzas del mal y el caos. Este mensaje refuerza la idea de que el poder de Dios supera cualquier fuerza que intente perturbar su creación o desafiar su voluntad. El dragón, en este contexto, se convierte en una metáfora de los enemigos de Dios, ya sean desastres naturales, opresores humanos o adversarios espirituales. El libro de Isaías utiliza la imagen del dragón para ilustrar la derrota de poderes opresivos. En el capítulo 27, el profeta habla del día en que el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje se interpreta como una visión profética de la victoria definitiva de Dios sobre el mal, incluyendo la derrota de fuerzas espirituales y sistemas mundanos que oprimen a su pueblo. Aquí el dragón simboliza sistemas opresivos y la rebelión espiritual, pero el mensaje es claro. Dios triunfará.
En el Nuevo Testamento, el simbolismo del dragón alcanza su punto culminante en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 se introduce un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, descrito como el que engaña al mundo entero. Este dragón es identificado como Satanás, la serpiente antigua que lidera una rebelión contra Dios y busca destruir a su pueblo. La imagen del dragón en Apocalipsis es vívida y dramática, destacando la naturaleza destructiva del mal y su oposición constante a los planes de Dios. El relato en Apocalipsis muestra al dragón librando una guerra contra una mujer vestida de sol, quien da a luz a un hijo destinado a gobernar a todas las naciones. El intento del dragón por devorar al niño fracasa, simbolizando la protección divina y la victoria final de Cristo. La derrota del dragón a manos de Miguel y sus ángeles resalta el triunfo de las fuerzas celestiales sobre los poderes de la oscuridad. Esta batalla cósmica recuerda que, aunque el mal pueda parecer abrumador, su derrota está asegurada mediante la intervención de Dios. Apocalipsis también describe al dragón como un engañador y acusador, roles que están en línea con el carácter de Satanás en toda la Escritura. La influencia del dragón sobre la bestia y el falso profeta destaca la conexión entre el engaño espiritual, la opresión política y la religión falsa. Estas fuerzas, representadas por el dragón, buscan alejar a la humanidad de Dios y llevarla a la rebelión. Sin embargo, la visión en Apocalipsis concluye con el destino final del dragón. Es encadenado y lanzado al lago de fuego, simbolizando la derrota definitiva e irreversible del mal. El uso recurrente del dragón como símbolo de caos, rebelión y maldad tiene un doble propósito en las Escrituras. Por un lado, ilustra de manera vívida la realidad de la oposición espiritual y la naturaleza destructiva del pecado. Por otro lado, magnifica el poder y la soberanía de Dios, quien se presenta como el vencedor supremo sobre todas las formas de maldad. La derrota repetida del dragón en los relatos bíblicos recuerda a los creyentes que ninguna fuerza, por temible que sea, puede prevalecer contra el Creador. El simbolismo del dragón también invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad en la lucha cósmica entre el bien y el mal. Así como el dragón se opone a Dios, la humanidad a menudo es tentada a seguir el camino de la rebelión, sucumbiendo al orgullo, el engaño y la autosuficiencia. El dragón sirve como advertencia, recordando las consecuencias de apartarse de Dios y alinearse con fuerzas que buscan destruir en lugar de construir. Además, la imagen del dragón subraya la importancia de la fe y la confianza en el poder de Dios. Ante desafíos que parecen insuperables, los creyentes son llamados a recordar las historias en las Escrituras, donde Dios supera el caos y derrota al dragón. Estos relatos inspiran esperanza y perseverancia, alentando a los seguidores de Cristo a mantenerse firmes en su fe y a confiar en la fuerza de Dios para superar la adversidad. Reflexionar sobre el simbolismo del dragón también resalta el contexto más amplio del plan redentor de Dios. Aunque el dragón es una fuerza poderosa y destructiva, es un enemigo derrotado. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, el poder del pecado y la muerte ha sido quebrantado y la promesa de una nueva creación está asegurada. La derrota del dragón en Apocalipsis es la culminación de esta victoria, señalando el día en que el reino de Dios será plenamente realizado y todo rastro de maldad será erradicado. La presencia del dragón en la Biblia es un recordatorio poderoso de la batalla espiritual continua que tiene lugar en el mundo y dentro de los corazones individuales. Llama a los creyentes a estar vigilantes, a tener fe y a confiar en las promesas de Dios. Al mismo tiempo, asegura la victoria final del bien sobre el mal y la restauración del orden perfecto de Dios. El dragón, que una vez simbolizó caos y rebelión, se convierte en un testimonio de la soberanía de Dios
y la esperanza de redención para toda la creación. Las propiedades espirituales de la fruta del dragón ofrecen una perspectiva única sobre cómo los elementos de la naturaleza pueden reflejar la intención divina, el simbolismo espiritual y las lecciones para el crecimiento personal. Aunque esta fruta suele admirarse por su apariencia vibrante y su valor nutricional, explorar su posible significado espiritual revela conexiones más profundas con lo divino y las formas intrincadas en que la creación refleja la sabiduría del Creador. A través de sus características físicas, su historia cultural y sus asociaciones metafóricas, la fruta del dragón se convierte en mucho más que un alimento. Es una herramienta para la reflexión espiritual y la comprensión. Una de las primeras propiedades espirituales que destaca de la fruta del dragón es su apariencia exterior. Su piel de color rojo o rosado intenso, cubierta con escamas verdes, llama de inmediato la atención. Este exterior llamativo puede interpretarse como una representación de protección y resiliencia. Al igual que la piel resistente de la fruta protege su interior suave y nutritivo, también los individuos deben cultivar fortaleza espiritual para proteger su paz interior y su fe. La naturaleza protectora de la piel de esta fruta está alineada con los temas bíblicos de la armadura y la fortificación espiritual. En Efesios, Pablo habla de la armadura de Dios como una defensa espiritual contra los desafíos y tentaciones de la vida. De manera similar, la apariencia exterior de la fruta del dragón nos recuerda la importancia de mantener límites espirituales para salvaguardar el corazón y el alma. Al abrirla, la fruta del dragón revela un interior suave, lleno de pulpa y pequeñas semillas negras. Este contraste entre el exterior audaz y el interior delicado refleja el principio espiritual de la transformación interna. En la Biblia, los temas de renovación interna y el cultivo de frutos espirituales son recurrentes. Gálatas describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La pulpa y las semillas de la fruta del dragón simbolizan el crecimiento espiritual que ocurre cuando una persona está arraigada en la fe y alineada con el propósito divino. Cada semilla representa potencial, tal como los pequeños actos de fe y amor pueden crecer en grandes bendiciones con el tiempo. La dualidad estructural de la fruta del dragón también habla del equilibrio entre las acciones externas y el carácter interno. Muchas enseñanzas bíblicas enfatizan la importancia de alinear el comportamiento externo con la fe interior. Jesús criticaba a menudo a los líderes religiosos que ponían énfasis en los rituales externos mientras descuidaban la condición de sus corazones. Aunque la piel vibrante de la fruta del dragón llama la atención inicialmente, es la dulzura y la nutrición de su pulpa lo que realmente aporta sustento. Esto actúa como una metáfora de la vida espiritual, donde el verdadero valor no reside en las apariencias, sino en la profundidad de la conexión con Dios y los frutos de esa relación. Otra propiedad espiritual de la fruta del dragón es su asociación con la abundancia y la provisión. Su capacidad para crecer en climas áridos y desafiantes demuestra resiliencia y adaptabilidad. En las Escrituras, Dios a menudo utiliza el mundo natural para enseñar lecciones sobre su provisión y fidelidad. Los israelitas, mientras vagaban por el desierto, fueron sostenidos por maná del cielo, un recordatorio de que Dios provee incluso en los entornos más hostiles. De manera similar, la habilidad de la fruta del dragón para prosperar en condiciones difíciles puede inspirar a los creyentes a confiar en la provisión divina en tiempos de adversidad. Esta fruta se convierte en un símbolo de esperanza y perseverancia, recordando que la abundancia espiritual puede florecer incluso frente a grandes desafíos. Los colores vibrantes de la fruta también tienen un significado espiritual, simbolizando vitalidad, alegría
y la belleza de la creación. En la imaginería bíblica, los colores a menudo tienen significados simbólicos. El rojo está asociado con el sacrificio, el poder y la redención, mientras que el verde representa la vida, la renovación y el crecimiento. La combinación de estos colores en la fruta del dragón refleja la armonía de la creación de Dios y la interconexión de los ciclos de la vida. Invita a reflexionar sobre la belleza y la intencionalidad del Creador, fomentando gratitud y admiración por el mundo natural. Culturalmente, la fruta del dragón ha sido vinculada con temas de equilibrio y armonía, lo que también resuena con las enseñanzas espirituales. En algunas tradiciones, la fruta está asociada con el balance de fuerzas opuestas, como la luz y la oscuridad, o el fuego y el agua. Esto se alinea con los temas de dualidad en la Biblia, donde los contrastes como el bien y el mal, la vida y la muerte, y el espíritu y la carne son centrales para comprender el plan de Dios. La capacidad de la fruta del dragón para incorporar estas dualidades sirve como un recordatorio visual del equilibrio que los creyentes están llamados a mantener en sus vidas espirituales. Refleja la necesidad de enfrentar los desafíos con fe mientras permanecemos anclados en la esperanza y la gracia. Las semillas de la fruta del dragón también simbolizan multiplicación y crecimiento, eco del principio bíblico de sembrar y cosechar. En la parábola del sembrador, Jesús explica que las semillas sembradas en buena tierra producen una cosecha mucho mayor de lo que se plantó inicialmente. Las pequeñas semillas dentro de la fruta del dragón nos recuerdan el potencial de los actos pequeños de fe y obediencia. Cuando se cultivan, estos actos pueden dar lugar a un crecimiento espiritual y bendiciones que superan las expectativas. Las semillas también invitan a reflexionar sobre la importancia de sembrar bondad, amor y fidelidad en los demás, confiando en que Dios traerá el crecimiento en su tiempo. Otro aspecto notable de la fruta del dragón es su cualidad refrescante e hidratante, que puede verse como una metáfora de la renovación espiritual. Así como la fruta refresca el cuerpo, el espíritu renueva el alma. En el libro de los Salmos, David habla de cómo Dios lo guía junto a aguas tranquilas y restaura su alma. Las propiedades nutritivas de la fruta del dragón reflejan esta renovación espiritual, recordándonos la fortaleza y el alivio que provienen de una relación con Dios. Invita a los creyentes a buscar renovación espiritual a través de la oración, la reflexión y la conexión con el Creador. La conexión de la fruta del dragón con la luz es otra propiedad espiritual digna de explorar. Su apariencia brillante parece irradiar energía y vitalidad, simbolizando la luz de Dios que disipa la oscuridad. En el Evangelio de Juan, Jesús se declara la luz del mundo, trayendo esperanza y claridad a quienes lo siguen. La fruta del dragón, con sus colores radiantes, se convierte en una representación visual de esta verdad espiritual. Es un recordatorio para los creyentes de reflejar la luz de Dios en sus propias vidas, iluminando el mundo con actos de amor, bondad y fe. Finalmente, la fruta del dragón fomenta la gratitud y la atención plena. Su diseño intrincado y colores vibrantes invitan a apreciar la artesanía del Creador. En un mundo acelerado, tomarse un momento para maravillarse con la belleza y la complejidad de algo tan simple como una fruta puede profundizar el sentido de gratitud y la conciencia de la presencia de Dios. La Biblia llama frecuentemente a los creyentes a dar gracias en todas las circunstancias, reconociendo las bendiciones, tanto grandes como pequeñas. Las cualidades únicas de la fruta del dragón inspiran una pausa, una oportunidad para reflexionar sobre las innumerables maneras en que la bondad de Dios se revela en la creación. En conclusión, las propiedades espirituales de la fruta del dragón van mucho más allá de sus características físicas. Su exterior protector, su interior nutritivo, sus colores vibrantes
y su capacidad para prosperar en condiciones difíciles sirven como metáforas de verdades espirituales profundas. La fruta invita a reflexionar sobre temas de protección, transformación, provisión y renovación, animando a los creyentes a ver la mano divina en cada aspecto de la creación. Al apreciar la fruta del dragón como algo más que sustento físico, las personas pueden profundizar su conexión con Dios, encontrando inspiración y guía en la belleza y el simbolismo de esta notable creación. A través de su existencia, la fruta del dragón se convierte en un recordatorio del cuidado, la creatividad y las lecciones espirituales que Dios ha tejido en el tejido del mundo natural. Los usos modernos y rituales relacionados con la fruta del dragón destacan su versatilidad y su capacidad para integrarse tanto en prácticas espirituales como en la vida cotidiana. Más allá de ser un alimento nutritivo y visualmente atractivo, la fruta del dragón ha encontrado un lugar en rituales contemporáneos que combinan tradiciones antiguas, exploraciones espirituales y prácticas innovadoras. A través de sus atributos simbólicos y aplicaciones prácticas, esta fruta ofrece una manera única de conectarse con la espiritualidad y promover el bienestar. Uno de los usos modernos más comunes de la fruta del dragón es su inclusión en dietas enfocadas en la salud y el bienestar. Rica en vitaminas, antioxidantes y fibra, la fruta del dragón se ha convertido en un alimento básico para muchas personas conscientes de su salud. Su apariencia vibrante y su sabor suave y dulce la convierten en un ingrediente popular en batidos, ensaladas y postres, donde su atractivo visual aporta un toque especial. Desde una perspectiva espiritual, consumir fruta del dragón puede simbolizar el cuidado tanto del cuerpo como del alma, recordándonos la importancia de atender ambos aspectos como partes interconectadas de nuestra existencia. En las prácticas espirituales contemporáneas, la fruta del dragón es apreciada por su representación simbólica de equilibrio y armonía. Su naturaleza dual, con una piel dura y protectora que resguarda una pulpa suave y refrescante, refleja el equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad, la protección externa y la nutrición interna. Este simbolismo ha inspirado su uso en prácticas meditativas, donde sirve como un objeto visual o un punto de enfoque para la reflexión. Contemplar la estructura de la fruta puede ser un recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio en la vida espiritual, encontrando fortaleza en la fe mientras se permanece abierto al crecimiento y la transformación. La fruta del dragón también ha sido incorporada en rituales dedicados a fomentar la abundancia y la gratitud. Su apariencia única y sus colores intensos la convierten en una ofrenda favorita en altares y ceremonias. En algunas tradiciones, la fruta representa prosperidad y bendiciones. Colocarla en un altar durante oraciones o rituales puede simbolizar una petición de abundancia, tanto material como espiritual. El acto de ofrecer una creación tan singular y hermosa al Creador es un recordatorio de la conexión entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. En rituales personales, la fruta del dragón se utiliza a menudo como herramienta para la reflexión y la manifestación. Por ejemplo, algunas personas escriben sus intenciones o peticiones en un papel pequeño, lo colocan debajo de un tazón con fruta del dragón y meditan sobre sus deseos. Se cree que los colores vibrantes de la fruta amplifican la energía positiva y ayudan a concretar las metas. Esta práctica se basa en la idea de que alinear las intenciones con símbolos de vitalidad y abundancia puede fortalecer la conexión entre el pensamiento, la acción y la voluntad divina. Las propiedades hidratantes y refrescantes de la fruta del dragón también han inspirado su uso en rituales de purificación y renovación. En interpretaciones modernas, el jugo de la fruta se incorpora en ceremonias simbólicas de limpieza o unción. Esto puede incluir
lavar las manos o el rostro con una solución diluida de jugo mientras se recitan afirmaciones o oraciones, representando la eliminación de la negatividad y la apertura hacia una mayor claridad espiritual. La capacidad de la fruta para refrescar y revitalizar refleja el proceso espiritual de liberar cargas y abrazar la renovación. La asociación de la fruta del dragón con la luz y la vitalidad ha llevado a que se utilice en rituales que celebran la transformación y el crecimiento personal. Su exterior brillante y su interior radiante son vistos como símbolos del poder transformador de la energía divina. En rituales que marcan transiciones importantes en la vida, como nuevos comienzos, la fruta se comparte entre los participantes como un símbolo del viaje compartido hacia el crecimiento y la iluminación. Este aspecto comunitario del uso de la fruta del dragón subraya la importancia de las relaciones y el papel de la comunidad en el desarrollo espiritual. En círculos espirituales modernos, la fruta del dragón también se emplea como símbolo de protección y conexión a tierra. Su fuerte y espinoso exterior evoca un sentido de defensa contra influencias dañinas, mientras que su interior nutritivo representa la fortaleza interior. Algunas personas colocan trozos de fruta del dragón cerca de las entradas de sus hogares o espacios personales como símbolo de protección, o los incorporan en talismanes y herramientas espirituales diseñadas para establecer un entorno seguro y lleno de paz. Otro uso significativo de la fruta del dragón es su papel en rituales de gratitud y conexión con la creación. Al apreciar el diseño intrincado y la belleza vibrante de la fruta, las personas son recordadas de la habilidad divina manifestada en el mundo natural. Compartir la fruta del dragón en reuniones familiares o encuentros espirituales puede servir como un gesto de gratitud por las bendiciones de la vida y las relaciones que nos sostienen. Esta práctica está alineada con las enseñanzas bíblicas de dar gracias y reconocer la mano de Dios en todas las cosas. La fruta del dragón también ha encontrado un lugar en rituales que combinan tradiciones antiguas con espiritualidad contemporánea. Por ejemplo, se utiliza a menudo en ceremonias de luna llena, donde sus colores vibrantes simbolizan la energía y los ciclos de la vida. Durante estas ceremonias, los participantes pueden compartir la fruta como una forma de conectarse con los ritmos de la naturaleza y honrar el diseño del Creador. Consumir la fruta bajo la luz de la luna se convierte en un recordatorio poderoso de la interconexión entre los reinos celestiales y terrenales. Además de estas prácticas espirituales, la versatilidad de la fruta del dragón permite que se integre en expresiones creativas de la fe. Algunas personas la utilizan en representaciones artísticas de temas espirituales, creando arreglos o pinturas que destacan su belleza vibrante como un reflejo de la inspiración divina. Este uso de la fruta como medio artístico subraya su papel no solo como sustento físico, sino también como fuente de enriquecimiento espiritual y creativo. Los usos modernos de la fruta del dragón también incluyen su papel en fomentar la atención plena. Preparar y consumir esta fruta de manera consciente puede convertirse en una práctica meditativa en sí misma. Al enfocarse en su textura, sabor y colores vibrantes, las personas pueden cultivar un sentido de presencia y conexión con el momento presente, profundizando su relación con la creación de Dios. Esta práctica sirve como un recordatorio para detenerse, apreciar los placeres simples de la vida y reconocer la santidad en las experiencias cotidianas. Para aquellos que ven la naturaleza como una manifestación de la sabiduría divina, la fruta del dragón ofrece una manera tangible de explorar las lecciones espirituales incrustadas en la creación. Su capacidad para prosperar en climas desafiantes demuestra resiliencia, adaptabilidad y el potencial de crecimiento incluso en medio de la adversidad. Reflexionar sobre estas cualidades mientras se interactúa con la fruta
puede inspirar a las personas a enfrentar los desafíos como oportunidades de refinamiento espiritual y a confiar en el plan divino, incluso en circunstancias difíciles. En conclusión, los usos modernos y rituales de la fruta del dragón revelan su profundo potencial espiritual, ya sea como símbolo de equilibrio, en rituales de gratitud y abundancia, o como herramienta de protección y renovación. Esta fruta se convierte en una herramienta versátil y significativa para el crecimiento espiritual. Al apreciar la fruta no solo por sus cualidades físicas, sino también por su significado simbólico, las personas pueden cultivar una conexión más profunda con ellas mismas, sus comunidades y el Creador. A través de sus colores vibrantes, propiedades nutritivas y rico simbolismo, la fruta del dragón nos recuerda la presencia divina, tejida en el mundo natural, e invita a interactuar con la creación de maneras que nutran tanto el cuerpo como el espíritu. El contraste entre el simbolismo espiritual de la fruta del dragón y las creencias populares ofrece una visión fascinante de cómo las distintas interpretaciones pueden influir en nuestra comprensión de esta creación única. Mientras que muchas personas ven la fruta del dragón principalmente como un alimento exótico y nutritivo, otras le atribuyen propiedades místicas basadas en tradiciones culturales y prácticas espirituales. Examinar estas perspectivas revela tanto la diversidad del pensamiento humano como los temas comunes que conectan lo físico con lo espiritual. Las creencias populares sobre la fruta del dragón suelen derivarse de su apariencia llamativa y las narrativas culturales que la rodean. En varias culturas, se percibe como un símbolo de prosperidad y abundancia. Sus colores vibrantes y sus escamas en forma de llamas evocan imágenes de vitalidad y fuerza, cualidades que han inspirado su asociación con la buena suerte y el éxito. Esta creencia es particularmente común en el sudeste asiático, donde la fruta se utiliza con frecuencia en ofrendas y rituales destinados a atraer riqueza o resultados favorables. El nombre fruta del dragón refuerza estas asociaciones, ya que los dragones son tradicionalmente símbolos de poder, protección y buena fortuna en muchas culturas asiáticas. En contraste con estas perspectivas culturales, la interpretación espiritual de la fruta del dragón, basada en principios bíblicos, resalta su diseño intencional como parte de la creación divina. Desde este punto de vista, la intrincada estructura de la fruta y su capacidad para prosperar en climas desafiantes son evidencias del cuidado y la sabiduría de Dios. En lugar de estar vinculada a nociones de suerte o fortuna externa, la fruta se convierte en un recordatorio de la provisión divina y la interconexión de la creación. Esta interpretación cambia el enfoque de los beneficios materiales a la reflexión espiritual, alentando a las personas a valorar la fruta como un testimonio del diseño perfecto del Creador. Otro aspecto donde se observa un contraste es en la percepción de las propiedades simbólicas y energéticas de la fruta del dragón. Las creencias populares a menudo destacan la capacidad de la fruta para amplificar la energía positiva y repeler la negatividad. En algunas prácticas, se utiliza en rituales como un medio para canalizar energía, con sus colores brillantes simbolizando la vitalidad de la vida y sus semillas representando crecimiento y potencial. Estas creencias se alinean con tradiciones culturales más amplias que consideran las frutas y las plantas como canales de poder espiritual. Desde una perspectiva espiritual, basada en la Biblia, las semillas dentro de la fruta pueden interpretarse como representaciones del principio de sembrar y cosechar. En este contexto, las semillas no solo simbolizan crecimiento, sino que también recuerdan la ley espiritual de que nuestras acciones tienen consecuencias. La idea de nutrir la fe, al igual que un jardinero cuida las semillas, se refleja en el potencial que la fruta tiene para inspirar la reflexión,
sobre el desarrollo personal y espiritual. Esta interpretación enfatiza la responsabilidad y el poder transformador de la fe, en contraste con las visiones más centradas en la energía de las creencias populares. El papel de la fruta del dragón en rituales y ceremonias también destaca diferencias significativas entre las creencias populares y las perspectivas espirituales. En muchas culturas, esta fruta se utiliza como una ofrenda en prácticas religiosas o espirituales. Su apariencia única y su forma atractiva la convierten en un elemento favorito para altares, donde a menudo se combina con otros objetos simbólicos. Estas ofrendas buscan agradar a deidades, atraer bendiciones o equilibrar energías espirituales. El enfoque en estas prácticas suele estar en el acto externo de la ofrenda y el impacto que podría tener en las circunstancias de quien las realiza. En contraste, las interpretaciones bíblicas de los rituales y las ofrendas subrayan la transformación interna que surge de la fe y la conexión con Dios. Si bien el acto físico de ofrecer algo tiene significado, se considera secundario en comparación con la condición del corazón del creyente. En términos bíblicos, las ofrendas son valiosas no por su belleza externa o su valor material, sino por reflejar la sinceridad y devoción de quien las presenta. Esta perspectiva traslada el énfasis del acto externo a la relación interna con lo divino, alentando una introspección más profunda y un crecimiento espiritual. Los colores vibrantes de la fruta del dragón también conducen a interpretaciones divergentes. En las creencias populares, su atractivo visual se percibe como un símbolo de vitalidad y alegría. Los colores representan la energía de la vida y el equilibrio entre la luz y la oscuridad, resonando con tradiciones espirituales que destacan la interconexión y el flujo de energía. Desde un punto de vista bíblico, los colores de la fruta pueden simbolizar diferentes aspectos de la vida espiritual. El rojo o rosado exterior puede representar el sacrificio y la redención, haciendo eco de los temas del sacrificio de Cristo y el poder transformador de la gracia. Las escamas verdes pueden significar la vida y la renovación, apuntando a la promesa de nuevos comienzos en la fe. Estas interpretaciones conectan las características físicas de la fruta con verdades espirituales, ofreciendo una perspectiva alineada con los principios de la fe y la redención. La percepción de la fruta del dragón como herramienta de protección es otro punto de contraste. En tradiciones populares, su exterior espinoso se considera una barrera contra influencias negativas, lo que la convierte en una elección común para rituales diseñados para proteger contra el daño o la energía no deseada. Estas prácticas pueden implicar colocar la fruta en ubicaciones específicas o incorporarla en talismanes, enfatizando sus propiedades protectoras como un escudo físico y espiritual. En contraste, las enseñanzas bíblicas sobre la protección ponen el énfasis en la soberanía de Dios y el poder de la oración. Si bien el simbolismo del exterior protector de la fruta del dragón puede tener significado, sirve más como un recordatorio de la armadura espiritual descrita en Efesios. Esta perspectiva pone el enfoque en la protección divina como la fuente última de seguridad, en lugar de atribuir poder a los objetos materiales. El simbolismo de la fruta invita a confiar en la provisión y fortaleza de Dios, en lugar de depender de elementos físicos para sentirse protegido. Finalmente, las creencias sobre la fruta del dragón como símbolo de renovación muestran diferencias clave entre las perspectivas populares y espirituales. En las creencias populares, las propiedades hidratantes y refrescantes de la fruta se asocian con la limpieza espiritual y la restauración del equilibrio. Los rituales que involucran el jugo o la pulpa de la fruta simbolizan la eliminación de negatividad y la restauración de la armonía. Estas prácticas reflejan un enfoque en los aspectos físicos y energéticos de la renovación. Desde una perspectiva bíblica,
La renovación está profundamente arraigada en la transformación espiritual. Las cualidades refrescantes de la fruta pueden verse como un recordatorio de la renovación que surge de una relación con Dios. En los Salmos, la imagen de ser guiado junto a aguas tranquilas y tener el alma restaurada refleja la idea de un refresco espiritual que va más allá de la nutrición física. El papel de la fruta del dragón en este contexto no se trata de rituales externos, sino de reconocer la sustancia y la renovación encontradas en la fe y la gracia divina. En conclusión, el contraste entre las creencias populares y las interpretaciones espirituales de la fruta del dragón destaca las diversas maneras en que esta notable creación es entendida y apreciada. Las tradiciones populares enfatizan su papel en rituales, trabajo energético y ofrendas simbólicas, a menudo enfocándose en resultados externos y beneficios materiales. En cambio, las perspectivas bíblicas ven la fruta como un reflejo de la creatividad divina y una herramienta para la reflexión espiritual, subrayando la transformación interna y las verdades más profundas de la fe. Estas interpretaciones diferentes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a profundizar en la comprensión de las lecciones espirituales tejidas en el tejido del mundo natural. El recorrido por el significado espiritual y las interpretaciones modernas de la fruta del dragón nos deja profundas lecciones sobre la resiliencia, el equilibrio y la intención divina. Esta fruta extraordinaria, con su exterior vibrante y su interior nutritivo, simboliza mucho más que un simple alimento físico. Representa la conexión intrincada entre el mundo natural y las verdades espirituales. Su capacidad para prosperar en condiciones desafiantes, su simbolismo de protección, renovación y abundancia, nos invitan a reflexionar sobre los significados más profundos que están entretejidos en la creación. Al explorar su papel en tradiciones antiguas y prácticas contemporáneas, la fruta del dragón nos recuerda que la naturaleza no es solo un recurso, sino también una maestra. Cada aspecto de esta fruta, desde su apariencia llamativa hasta sus propiedades nutritivas, refleja la sabiduría y la creatividad del Creador. Sus semillas simbolizan el potencial y el crecimiento, mientras que sus colores evocan temas de sacrificio, renovación y vitalidad. Estas lecciones nos animan a mirar más allá de la superficie y a encontrar significado espiritual en los elementos cotidianos de nuestra vida. Este es el momento para abrazar estas enseñanzas y aplicarlas en tu camino espiritual. Reflexiona sobre cómo puedes incorporar los principios de equilibrio, crecimiento y gratitud que representa la fruta del dragón. Piensa en cómo su simbolismo puede inspirarte a fortalecer tu interior, a mantener la armonía en tus relaciones y a confiar en la provisión divina, incluso en momentos de dificultad. Al hacerlo, te alineas con una comprensión más profunda de la fe y la conexión con la creación. Es importante dar un paso más y llevar estas reflexiones a la práctica diaria. A través de la oración, la meditación o actos de bondad, busca formas de encarnar las lecciones espirituales que simboliza esta fruta. Comparte estos aprendizajes con los demás, fomentando un sentido de comunidad y crecimiento compartido. Así como la fruta del dragón alimenta el cuerpo, permite que su mensaje nutra tu espíritu e inspire una transformación auténtica. Este llamado no es solo para valorar la fruta del dragón, sino para reconocer los patrones divinos presentes en todos los aspectos de la creación. Cada detalle en la naturaleza, por pequeño que sea, tiene el potencial de profundizar tu conexión con el Creador y enriquecer tu viaje espiritual. Que el ejemplo vibrante de la fruta del dragón te recuerde la belleza y el propósito en todas las cosas, alentándote a vivir con intención, gratitud y fe.